Hola, soy María Teresa Priego, bienvenidos a Abiertamente. Hoy conversamos acerca de la ley y la manera en la que se relaciona con nuestra vida cotidiana. A través de la historia hemos tenido pruebas muy rotundas de que no todo lo que ha sido legal ha sido justo. Fue legal la esclavitud, lo fue que las mujeres no votáramos, que no pudiéramos heredar. Las leyes son un proceso dinámico que se renueva con los cambios sociales y culturales. A veces, lo hemos visto en distintas sociedades, no avanzan en términos de derechos, sino que retroceden. En México han cambiado para ser cada vez más incluyentes. ¿Con qué frecuencia pensamos en la ley como ese marco que rige nuestra convivencia? Nuestra invitada de hoy es la abogada Elena Alvear García, y el tema surgió para mí por una pregunta suya que me parece importantísima. Cito, ¿por qué la ley no ha mejorado o no ha mejorado lo suficiente la vida de millones de personas? Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Las leyes en los países democráticos se inspiran en lo que llamamos el Estado de Derecho y existen para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para regular la convivencia. Las leyes no son estáticas y no sería deseable que lo fueran. Las sociedades evolucionan. Pensemos que en México las mujeres tuvimos derecho al voto hasta 1955. En 1992 se consideraron por primera vez los derechos indígenas en la Constitución con el reconocimiento de la pluriculturalidad. Fue en 2001 que el principio de no discriminación se incluyó de manera explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos avanzado hacia una sociedad mucho más incluyente que reconoce y protege el derecho a las diferencias. Sabemos también que entre la ley escrita y la aplicación de la ley suele haber distancias y abismos, que el ejercicio del derecho no siempre parte de una visión humanista que realmente coloque en el centro el interés y los derechos de las personas con apego a la ley. No a todo aquel o aquella que ejerce el derecho le importan los derechos. Sin embargo, cada vez nos fue quedando más claro que hablar solo de igualdad entre las y los ciudadanos no basta. Los grupos más vulnerables precisan de leyes que consideren sus necesidades específicas, acciones afirmativas que permitan revertir a largo plazo los rezagos estructurales. Y entre los temas más importantes en términos de derechos de las personas, ¿qué tan protegidas y protegidos están las y los adultos mayores en América Latina? Bienvenida Elena Alvear, abogada colombiana, actualmente profesora del Instituto de Estudios Políticos de París, abogada por la Facultad de Derecho de los Andes, maestra y doctora por la Escuela de Derecho de Harvard. Muchísimas gracias por darte el tiempo de venir. No, gracias a ti por invitarme. Me parece, digamos, increíble estar aquí sentada en un programa en Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. Y a punto de tomar tu avión en unas horas. En unas horas a punto de regresar a París, sí. Tú has venido varias veces en México. En esta última ocasión, o sea, en las anteriores, invitada por la Universidad Iberoamericana. Sí, he venido, yo pues soy una académica, como contaste, y tengo muchos amigos y amigas mexicanas, muchas amigas feministas del derecho mexicanas, y he venido por distintas razones académicas. Vine yo creo que la primera vez que vine académicamente a México fue al CIDE, hace muchísimos años. Después vine una vez a la Universidad de ITAM, y ahora estoy en la Universidad Iberoamericana. Pero México siempre ha sido muy cercano a mi corazón. El país favorito de mi mamá, al que soñó ir toda su vida, era México, tanto que en 1985 ella y mi papá estaban en un viaje y él les regaló de sorpresa venir a México. Entonces México siempre ha estado
muy cercano a mi corazón emocionalmente por mi mamá, claro, pero también porque tengo una admiración impresionante por este país, por su historia, por su literatura, por su cultura milenaria, pero también reciente. Es un país realmente apasionante. Muchas gracias, dices cosas muy bonitas. Y me encanta lo de tu mamá. Tú estuviste en el seminario en el que estuviste, tu conferencia magistral se llamó así, Más allá de la discriminación, la economía política del género y el envejecimiento. Y me pareció interesantísimo, y junto con tu pregunta, ¿por qué la vida de tantísimas personas no se ha mejorado, no ha sido mejorada por el derecho? ¿Cuál es ese abismo que está en medio? Pues mira, la pregunta es muy interesante y en realidad ha sido como una de las preguntas que he seguido a través de mi vida académica, porque no quiero decir y no quiero que se malinterprete que el derecho no incide para bien en la vida de las personas. Tú misma diste algunos ejemplos. Antes había esclavitud, ahora no hay esclavitud. Antes las mujeres éramos prácticamente propiedad de nuestros esposos, ahora eso, pues, digamos, legalmente por lo menos no está permitido. Pero lo que me parece interesante es por qué en América Latina, que tiene unas tradiciones de leyes progresistas, la Revolución Mexicana es un gran ejemplo, pero en Colombia, por ejemplo, siguiendo ideas de la Revolución Mexicana, existe la función social de la propiedad desde finales de los años 30 y en realidad la redistribución no se ha visto. Y entonces yo quería dar una respuesta que estuviera relacionada con el derecho, o sea, con la manera como funcionan las leyes en la sociedad. Y entonces ahí una de las respuestas que yo doy es que, claro, tú puedes tener un derecho, por ejemplo, puedes tener el derecho a la igualdad. En Colombia existe derecho a la igualdad entre hombres y mujeres salarial, por ejemplo, desde el año 1949. Pero lo que pasa es que para aplicar ese derecho tienen que pasar muchas otras cosas. Por ejemplo, tiene que haber un ministerio que aquí llaman secretarías, o sea, tiene que haber una secretaría del trabajo que de verdad verifique que efectivamente las mujeres y los hombres nos ganamos lo mismo, cosa que no pasa en la mayoría de los países, en Europa o en Estados Unidos o en América Latina. Tiene que haber, por ejemplo, inspectores de trabajo que revisan que efectivamente eso sea así. Los jueces tienen que interpretar la ley de una manera que sea más amplia y menos restrictiva. Bueno, tienen que pasar un conjunto de cosas dentro del mismo sistema jurídico para que la ley realmente transforme la realidad. Ahora, yo, mejor dicho, quiero reiterar que no es que yo piense que no es suficiente. Yo creo que es totalmente insuficiente. Creo que hay que hacer unos ajustes y siempre tenemos que estar, digamos, como mirando qué tan eficiente o qué tan efectiva está haciendo la ley en la realidad de las personas. En lo que tú nos explicabas, por ejemplo, me saltaron 2 puntos, ¿no? Uno, el riesgo de corrupción en todas esas instancias que no sé si sea correcto llamarles operativas. O sea, la ley está acá, pero tiene que operarse, que realmente se ejerza. El riesgo de la corrupción, por ejemplo. Y también te pediría que nos aclaras cuando tú dices los jueces tienen que mirar la ley de manera menos restrictiva. Bueno, gracias por las preguntas, porque claro, como soy una profesora de Derecho, estoy más acostumbrada. Digamos, a mí el tema de la corrupción, fíjate que es un tema el que no analizo tanto, porque no quiero partir, digamos, el problema de la corrupción es un problema como tan grande y en realidad no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con una mala aplicación del derecho o con interponerse. Pero a mí me interesa... Pero estorba su aplicación. Puede estorbar su aplicación, pero digamos, a mí me interesa es como en un sistema jurídico, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una manera a través de la cual el Estado no verifica condiciones de igualdad o racial o de género es porque no hay las instituciones suficientes o con los suficientes recursos públicos para verificar que esa igualdad se esté dando? Entonces, para mí es más interesante académicamente y digamos, yo creo que conceptualmente, pensar más es dónde está funcionando, pero no por un ruido externo como la corrupción o la mala captura política, sino
dónde no está funcionando, porque no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. Por eso, por ejemplo, una cosa que yo pienso mucho es dónde están los recursos. Fíjate, en Colombia, para dar un ejemplo, hay más o menos más de 90 leyes que reiteran la igualdad entre hombres y mujeres. Pero si tú vas a revisar cuántos recursos públicos se dedican a verificar que esa igualdad se esté, digamos, se esté ejecutando, pues hay menos recursos, hay más recursos estatales para otras cosas, para defensa, en contra del narcotráfico, etc. Entonces esa sería como mi primera respuesta. Yo no miro tanto la corrupción, entre otras cosas, porque la corrupción me saca del análisis jurídico, y a mí lo que me interesa es el análisis jurídico. Es, por ejemplo, cómo puedes entrenar trabajadores de la Secretaría del Trabajo para que sean más conscientes de los derechos que las mujeres tenemos a la igualdad, por decirte algo así. Ahora, frente a los jueces también es un tema muy interesante. De hecho, porque los jueces tienen una ideología política, y por ideología no me estoy refiriendo como no estoy siendo crítica, sino que si tú eres una juez conservadora que consideras que el papel de las mujeres debe ser al interior del hogar, pues tú vas a interpretar el contenido de la ley de acuerdo con eso. O, por ejemplo, si eres una juez muy católica, pues te vas a oponer al aborto. Entonces, cuando interpretas el contenido del derecho, va a ser un poco más restringido a que si eres una juez progresista que considera que el aborto es un derecho, etc. Entonces me refiero como yo espero que esto haya quedado más claro, y es que a mí me interesa es lo que está dentro del derecho. O sea, cómo el derecho mismo podría mejorarse para que esas promesas de igualdad que existen y son lindísimas, y todas le hemos apostado a eso, se traduzcan en cambios que son reales o que incrementen esos cambios que existen. Nos vamos a interrumpir tantito para ir a un corte. Regresamos en un ratito. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche de hoy. La portada del semanario satírico y feroz, así le ponían, El hijo del aguizote, del 2 de febrero de 1896, dirigido en ese momento por Daniel Cabrera. Después lo dirigieron los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. El hijo del aguizote se convirtió en un órgano de combate contra el porfiriato. La Constitución, ahí en la portada que estamos viendo, aparece nombrada como tutora y maestra, haciendo su mejor esfuerzo ante las fuerzas en pugna. Es decir, la ley existe, pero la ley también puede convertirse en letra muerta. Lo sabemos y lo hemos constatado. La ley por sí sola no basta. Elena, nos estabas contando entonces lo que te parece importante para que la ley se dé. Y el problema de términos, hablabas de una jueza conservadora. Yo estaba pensando, ¿qué se entiende por igualdad desde la mirada de una persona conservadora que cree en la igualdad como complementariedad entre los sexos, por ejemplo? Pues es una pregunta muy interesante, ¿cómo definimos la igualdad? Porque incluso dentro de las feministas, que yo considero que tenemos distintas perspectivas feministas. Entonces las feministas liberales, que yo llamaría conservadoras, pero no son ultraconservadoras, ¿cierto? Porque hay ultraconservadoras que yo no clasificaría como feministas, pero feministas liberales que consideran que lo importante es que tengamos igualdad formal, es decir, por ejemplo, que tengamos el derecho al voto, que tengamos el derecho a la propiedad, que podamos divorciarnos, etc. Estas son es entender la igualdad en su visión, yo diría como más superficial de cierta manera, ¿no? Que es muy importante, porque sí, claro, si no tuviéramos el derecho importante al voto, pues sería gravísimo. Después hay otra definición de igualdad que es más igualdad material, es decir, y eso ha sido una discusión entre las feministas muy grande y en general, además, los otros grupos marginados han tenido esa misma discusión, y es, ¿a mí qué me sirve el derecho al voto si no tengo con qué comer?
¿cierto? O Ujú. ¿para qué me sirve el derecho al voto si tengo un salario que, no es, que es insuficiente? Entonces, las feministas en el sentido material dicen, de todas maneras, las mujeres por distintas circunstancias históricas y económicas también, tenemos menos acceso a los recursos, tenemos menos acceso, por ejemplo, a los salarios iguales, tenemos menos acceso a la propiedad porque estamos más representadas en los trabajos precarios, entonces podemos ahorrar menos y entonces no podemos tener los suficientes bienes para comprar una casa. Pero también porque como somos las encargadas del trabajo reproductivo, es decir, de cuidar de los niños y en muchos casos de cuidar de los adultos mayores, o los dos, porque hay mujeres que estamos haciendo los dos, cuidando de nuestros padres y al mismo tiempo cuidando de nuestros hijos o nietos. Entonces, esas condiciones hacen que las mujeres tengamos menos acceso a los recursos materiales y como consecuencia una lucha feminista es mejorar ese acceso a los recursos materiales. Un ejemplo de una política ahí sería cuidado de los niños y de los adultos mayores universal, que todo el mundo tenga acceso a eso. Hay otra definición de igualdad que es muy interesante, que creo a la que estabas haciendo un poco de referencia, y es, en realidad, la igualdad es reconocernos en nuestras diferencias. Es decir, que las mujeres, por naturaleza, somos distintas de los hombres, más que todo porque podemos tener hijos, pero somos más cuidadosas, somos capaces de negociar, y eso debería como valorarse más las características femeninas en una sociedad que las masculinas. Y yo creo que en esas diferencias de igualdad, pues depende un poco de cuál es la igualdad que tú consideres que es la más importante. No podría haber una suma. En esta última parte no creo que es lo que una jueza conservadora pensaría. No es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, creo que a cuidar se aprende, creo que no hay nada en lo femenino que nos dé un talento particular para las labores del hogar, pero sí creo que puede ser conflictivo a la hora a lo que tú mencionabas de interpretar la ley cuando decías desde dónde. Esa misma ley, desde dónde se lee. ¿Tú nos puedes dar ejemplos de circunstancias en las que la ley, este derecho a la igualdad y las interpretaciones hayan entrado en conflicto? Bueno, pues uno muy interesante es, pues si lo piensas, cómo por ejemplo el aborto se acaba de volver no lo que había sido en los Estados Unidos hasta hace relativamente poco, como era un derecho, a una restricción completa del acceso de las mujeres al aborto. Y eso es una interpretación, porque la ley no ha cambiado, sino que lo que ha cambiado son las personas que consideran cuáles son los argumentos a favor o en contra. Entonces, por ejemplo, si en la campaña política en este momento en Colombia, una de las candidatas dijo que el aborto no era un derecho. Eso ya es una interpretación, digamos, que va a limitar, ¿no? Es muy distinto si tú crees que el aborto es un derecho al que debemos tener acceso todas las mujeres, a si tú dices, pues no es un derecho, sino, por ejemplo, es una despenalización. Antes era un delito, ahora no va a ser un delito en estas situaciones. Este es un ejemplo exacto de algo que es o muy restringido, solo está despenalizado en estas circunstancias, que es violación, inseminación artificial no consentida, grave salud para la madre o el hijo, a el aborto es un derecho, fíjate, y eso es una manera de interpretar el derecho, de darle contenido al derecho, porque en realidad el derecho es un ejercicio de interpretación, porque pues es un conjunto de palabras que como cualquier conjunto de palabras tú puedes ver una cosa y yo veo otra, y no es corrupción, no es mala fe, es, digamos, es los lentes políticos que tú tienes y los lentes políticos que yo tengo. Yo quisiera decir una cosa adicional, y creo que en eso nos distanciamos un poco tú y yo con todo respeto, y es, yo creo que las feministas somos muy diversas, y hay feministas que estarían más de acuerdo con unas interpretaciones que con otras, dependiendo un poco de dónde, digamos, si o sea, cuál es el germen de la desigualdad.
digamos, ¿dónde empieza la desigualdad? Para algunas personas, donde empieza la desigualdad es que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres, por ejemplo. Esa es una interpretación. ¿Dónde es el germen de la desigualdad? Otras feministas dirían, el germen de la desigualdad es que las mujeres estamos sobrecargadas con trabajo reproductivo y entonces financiamos el capitalismo, subsidiamos el capitalismo porque no nos pagan por cuidar a todos los que estamos cuidando. Esa es otra perspectiva feminista. Y así hay varias, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que, y yo creo que eso es sano y creo que eso está bien. Sí, eso sería... Sí, no, yo creo que no es que esté contra las diferencias, simplemente lo que te comentaba en otro momento es que hoy en los feminismos mexicanos, en los distintos feminismos, hay diferencias que están tomando tanto peso que nos están impidiendo avanzar juntas en otros temas, el trabajo contra la violencia, por ejemplo, en las que todas estamos de acuerdo, ¿no? Pero quería volver a otra parte, cuando hablas los procesos para transformar las leyes, por ejemplo, despenalización del aborto, legalización del aborto, yo lo que fui viendo, lo que sucedió en México, es que muchas veces para cambiar una ley tienen que suceder cambios sociales y culturales antes. Es decir, en los 70 la reivindicación de los feminismos en México era aborto legal y gratuito y suponían que iba a pasar pasado mañana. Con el tiempo se dieron cuenta que tenía que ser un proceso mucho más lento y que la despenalización era un camino hacia, pero que la sociedad mexicana no estaba en un punto de aceptar aborto y gratuito ya para mañana. ¿No? Me imagino que eso es algo, tú que sabes de las leyes, ¿cómo sucede esa especie de negociación que tiene que ver con los tiempos sociales y culturales? Pues yo diría dos cosas, y muy, muy interesante lo que estás diciendo. Lo primero es que, y esto se lo digo mucho a mis estudiantes, y es, como feministas, una cosa que tenemos que saber es que, digamos, la lucha nunca se acaba. ¿No es cierto? Y eso además tiene que ver con todos los políticos progresistas. Y muchas veces los políticos progresistas querían, por ejemplo, que se incluyera en la Constitución la función social de la propiedad. Y una vez se incluye, pues hay otras luchas que tienen que pasar. Pero resulta que ese es el primer paso. Después hay que mirar cuáles son las instituciones, si tienen los recursos, qué tan distribuidas están geográficamente. Disculpa, ¿qué es la función social de la propiedad? Es que la propiedad no es absoluta, sino que tú tienes que poder usarla para que mejore a las personas dentro de la sociedad. O sea, eso quiere decir que tú no puedes abusar. Si tú eres el dueño, en América Latina fue lo que fundamentó las reformas agrarias, porque tú no podías tener grandes extensiones de tierra y solo tenerlas ahí para, digamos, engordar o para después venderlas. Tenías que hacer un buen uso de ellas. Entonces es un ejemplo claro. Ahora hay otras discusiones acerca de cuáles son las funciones ecológicas de la propiedad, pero es un ejemplo. Fue una lucha muy grande, progresiva, para poder redistribuir la propiedad, para acabar con los latifundios. Se incluyó que la propiedad no podía ser absoluta, como un primer paso para, digamos, parcelar tierras muy grandes, pero eso fue el principio de una lucha. Es lo mismo. O sea, cuando las mujeres tienen igualdad salarial en el Código Laboral o en la Constitución, como en la Constitución colombiana en su artículo 13, ese es el principio de la lucha, no es el final. A veces pensamos que es el final. Entonces eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo creo que eso que contaste sobre el acceso al aborto en los 70s y cómo fue una lucha de mucho tiempo, a mí me parece que eso es lo que uno debería, digamos, como promover. Y es que todas las luchas para las transformaciones importantes toman tiempo, toman mucho tiempo. Pero no creo que ese tiempo tenga que ser que tiene que haber un cambio social primero, porque, bueno, yo hablaría de Colombia, no conozco tanto México, pero la sociedad colombiana es muy conservadora. Y si esperamos a que esa sociedad tan conservadora esté de acuerdo con algunos derechos para las mujeres, pues no se va a lograr nunca. Entonces yo creo que es como una unos pasos que son saber que es un proceso largo,
saber que va a haber retrocesos y avances, Claro. pero no estar esperando que toda la sociedad va a estar de acuerdo o que... No, toda sí, no. Es que eso nunca pasaría. nunca pasaría. Ante nada, ¿no? De acuerdo. Vamos a interrumpirnos tantito, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Seguimos con nuestro tema de hoy, la ley y la vida cotidiana de las personas, en una entrevista con la abogada colombiana Elena Alvear García. Elena, si pudieras explicarnos algo que yo quisiera entender, que me parece muy interesante. Acá está la ley, ¿no? Pero hay que aplicarla. Y entonces está lo que se llaman políticas públicas. ¿Cuál es el proceso? Porque si nada más se queda escrito en la ley, no va a haber manera de que realmente funcione en nuestra realidad de todos los días, ¿no? Claro, no, esa es una pregunta, digamos, una de las preguntas más importantes del derecho, porque cuando nosotros no conocemos mucho el derecho, pensamos que está la ley, pero después no sabemos muy bien cómo es que se aplica esta ley. Y en realidad, la rama del poder encargada de aplicar la ley es la rama ejecutiva, es decir, el presidente. No sé bien, no soy una experta en el sistema mexicano, pero en muchos países, en Estados Unidos, en Colombia, yo diría que en Francia también, el presidente es el que se encarga de darle contenido a la ley. Entonces, por ponerte un ejemplo que tiene que ver con la función social de la propiedad que estábamos hablando antes, que parte de lo que pasó con la función social de la propiedad, se establece una reforma constitucional, después se desarrolla por una ley en la que se dice: en este país, por ejemplo en Colombia, no puede haber haciendas más grandes de tantas hectáreas, porque tantas hectáreas irían en contra de la función social de la propiedad. Pero claro, después hay que ver qué pasa, quién verifica el número de hectáreas que tiene una hacienda, dónde tienen que ir a buscarla, y todo eso es lo que debe hacer una oficina de la Presidencia de la República. Si tú piensas en las diferencias salariales, que es otro tema muy interesante, si supongamos yo soy una trabajadora que voy ante que siento, de pronto no conozco, que me gano menos que una contraparte que hace el mismo trabajo que yo, ¿cuál es la institución que verifica eso? Eso, de nuevo, es la rama ejecutiva, es decir, el presidente de la República, a través de lo que en Colombia se llama el Ministerio del Trabajo, que aquí se llama la Secretaría del Trabajo, supongo. Y esa Secretaría del Trabajo es la encargada de verificar en las empresas si efectivamente hay tantas trabajadoras mujeres, tantos trabajadores hombres, y si para las labores se gana lo mismo. O sea, es una manera, esas son las políticas públicas, ¿cierto? Las políticas públicas son el desarrollo específico de las leyes que se hace a través de las secretarías o de los ministerios. La manera en que va descendiendo, por ejemplo, lo que hablaban de las brechas que tienen que ver entre hombres y mujeres por los cuidados. Sí. ¿No? Las políticas públicas de apoyo, porque no basta hablar de igualdad, tendrían que ver con las guarderías, por ejemplo, una distinta repartición del trabajo, permisos más largos de maternidad. Exacto. ¿Y en qué otras? También lo pensaba, por ejemplo, con respecto a las comunidades indígenas o afromexicanas, ¿no? Que creo que ahí hay semejanzas con Colombia. Una cosa es decir, somos iguales ante la ley, y todo lo que está en desequilibrio, todo lo que ha sido desigual e injusto, ¿cómo se compensa? ¿No? Me refiero a acciones afirmativas, por ejemplo. Sí, exacto. O sea, esa es una política. Las acciones afirmativas seguramente tienen que ser desarrolladas por ley, y después hay que verificar que efectivamente, por ejemplo, en los partidos políticos hay representación afrocolombiana, por decirte algo. O en el caso de las mujeres, en Colombia hay una ley que dice que las mujeres tienen que tener representación política también, tienen que estar representadas en las listas para las elecciones. Y todo eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Casi que uno podría decir que ahí es donde realmente hay mucha minucia del derecho en las políticas públicas, en cómo es que efectivamente primero está la promesa, ¿no? Que vamos a tratar igual a las mujeres,
a los afrodescendientes, a los miembros de los grupos indígenas, y otra es aplicarlo. Ahora, en todos esos casos, también hay la conversación acerca de qué quiere decir la igualdad, porque como tú sabes, por ejemplo, para las feministas durante mucho tiempo han dicho, es que yo no algunas feministas han dicho, yo no quiero ser igual a los hombres, porque tengo que ser igual a los hombres. Yo quiero, hay muchos, sí, yo no tengo, esa no debe ser la vara con la que se mida esto. Yo quiero que haya una diferencia, que se celebren más las diferencias, lo femenino, no necesariamente el cuidado, como tú decías, sino otros tipos de valores. Pero es una igualdad de derecho, ¿no? No lo entiendo como ser igual a los hombres, me parece una misión absolutamente imposible, aunque sí entiendo. A mí me gusta mucho el feminismo de la diferencia, que es más o menos, ¿no?, el tipo de referencias que estás haciendo, qué podemos aportar nosotras de distinto. Sí, ¿no? Esa es una, y no, yo no estoy diciendo que yo, digamos, sea una feminista de la diferencia, pero estoy diciendo, esa es una manera de hacerlo. Sí. Y en derecho, pues hay una discusión muy grande acerca de quién, igual a quién o igual a qué, ¿no? O sea, claro, hay otra manera de interpretarlo y es igualdad entre hombres y mujeres, punto. Pero hay otras personas que dicen, esa igualdad se ha entendido es como igualdad en un sistema que ha sido fue más que todo diseñado, pensado para los hombres, y como consecuencia esa idea que tenemos de igualdad es una igualdad masculina, no necesariamente femenina. Creo que ahora sí te entendí. ¿Podrías ponernos ejemplos de esa diferencia en las maneras de ver? Sí entiendo, es como las escritoras dicen, yo quiero escribir desde mí sin necesariamente corresponder al canon de lo que ha sido la literatura masculina hasta ahora. Exacto. Aportemos nuestra diferencia. Exacto. Sí. No, tal vez, pues un ejemplo, pues el ejemplo que se me ocurre, pero porque hablé recientemente de él, es que cuando yo llegué a una posición de liderazgo, yo fui decana de una facultad de Derecho. Y una de las primeras cosas que me dijeron cuando empecé en la decanatura es, no deberías ser tan apasionada, deberías ser más como el decano anterior, que era un hombre muy racional, muy ponderado, nunca se alteraba, etc. Entonces, en ese sentido, ¿qué era? La igualdad era que yo tenía que ser como él, no como yo soy, que pues en realidad para mí estos temas son unos temas muy apasionantes, y el tema de darle igualdad a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que trabajaban para la decanatura, que en su mayoría las personas de lo que en Colombia llamamos apoyo institucional, que son las asistentes administrativas, en su mayoría mujeres, eran madres solteras, y entonces pues yo quería adaptar el trabajo para ayudar, para poder crear políticas al interior de la institución que las ayudara en su vida diaria, que quería decir que tenían que salir a veces más temprano, que el trabajo flexible las ayudaba mucho, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que yo sí he sentido muchas veces en mi vida que como que el parámetro es el parámetro masculino. Si uno va a ser un líder, tiene que ser como un hombre. Si uno escribe académicamente, tiene que ser una escritura más pulida, menos, ¿no?, como llena de temas que son personales. Por ejemplo, había una regla, que eso ya no se cumple tanto, que es que en lo académico uno no hablaba en primera persona, pero resulta que claro que sí. Entonces esos serían los ejemplos que yo te daría, que existe como un parámetro masculino al que uno tiene que, y claro, y hay parámetros, ¿no? Sí. Sí, bueno, tuvieron que ser las mujeres las que en los 70s inventaran esto, que sigue siendo tan necesario de lo personal es político. Exacto. Y tengo amigas que han estado senadoras, diputadas, y entonces cuentan cómo ya llegaban con sus reivindicaciones, y entonces los señores, que eran una mayoría aplastante en aquellas épocas, decían, ahí vienen ellas con su agenda rosita. ¿No? Y sí me parece muy claro que hay cosas que se han transformado en la ley acá en México, por ejemplo, gracias a la irrupción de las mujeres.
Claro, en los espacios de toma de decisión, por supuesto. Y cuando Colombia tiene una ley de cuotas, pues tenía, porque la reformaron para mejorarla, pero tuvo durante mucho tiempo una ley de cuotas en el que 30% de los cargos de alta dirección del gobierno tenían que ser ocupados por mujeres. Y cuando esa ley se pasó, que fue en el 2001, hubo un evento en la Universidad de los Andes en la que fueron la ponente de la ley y la persona la mujer que la propuso y la mujer que la tuvo que presentar ante el Congreso. Y entonces yo les hice la siguiente pregunta. Pues esto está muy bonito, pero nunca vamos a ver en Colombia una secretaria de Defensa o de Hacienda. De hecho, de Defensa la vimos unos pocos años después, pero hasta este momento nunca ha habido una secretaria de Hacienda. Y la senadora que había presentado la ley ante el Senado me dijo, no, la que está equivocada es usted, porque usted cree que el único valor es Defensa, Hacienda, pero resulta que, porque yo les dije, seguro van a nombrar ese 30% en cultura, en salud, y ella me dijo, pero es que ahí es donde está el valor. ¿Sí entiendes? Esa es la discusión. O sea, ella misma me está diciendo a mí, y yo creo que en parte tenía razón, en parte no, que yo estaba tomando como que esos valores masculinos, como la defensa y dónde está la plata, eran lo que importaban, cuando en realidad la cultura y la salud, la educación son igual de importantes, o más. Sí, entiendo lo que te estaba diciendo, coincido, pero creo que también, bueno, en México creo que sí está haciendo un cambio muy importante en las mentalidades, en la vida diaria. Tener una comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Es algo completamente distinto y, bueno, a mí sí me parece que hay mucho que celebrar también en eso. Totalmente. Claro. Y también lo que significa que las mujeres se integren al ejército con su diferencia, siempre acotando que puede haber personas con cuerpos de mujer que son tremendamente machistas y misóginos también. Sin duda. ¿No? Sin duda. Que eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, sin romantizar, ¿no? De acuerdo. Yo creo que hay un poder simbólico muy importante de que haya mujeres en ciertos sitios. Es decir, claro, muchas veces las mujeres nos quedamos concentradas en cuántas, ¿no? Si hay 5 mujeres, si hay 10 mujeres, ¿dónde están las mujeres? Esa es una manera que puede ser a veces superficial, pero que igual es muy importante. Es muy distinto tener una presidenta mujer que no tenerla. Sí, la paridad está muy bien. Sí. Ahora, a mí me parece interesante toda esta discusión de tenemos paridad, ¿no? En las cámaras, etcétera, pero hay muchas feministas que dicen queremos paridad en la casa, ¿no? Claro. Esa reivindicación, ¿no? De compartir el trabajo del hogar. Pero yo quisiera llegar a la ley y al punto de la abogacía, que por supuesto, como en todos los oficios, hay de todo. Pero acá en México creo que hay 2 cosas que las personas decimos con temor. Tengo que ir al médico y decimos la especialidad, ¿no? O necesito un abogado. Y es como que no pensamos, creo, las personas que nos dedicamos a lo que tú te dedicas, no estamos pensando en la ley. Digo, sabemos que hay cosas que no debemos hacer, que no está bien hacer, ¿no? Lo sabemos en términos humanos, lo sabemos porque está escrito. Pero ese momento donde de verdad hay un problema legal y lees un documento del que no entiendes absolutamente nada y dependes de alguien que te lo interprete, bueno, la verdad, a mí me parece que nos provoca mucho miedo y hasta pánico. Sí, claro. Yo entiendo, mejor dicho, sobre eso tendría varias cosas que decir. La primera es que por eso yo me he dedicado a la enseñanza del derecho, porque yo creo que el derecho debe democratizarse. O sea, yo creo que en una circunstancia en la cual el derecho no es una herramienta para proteger, sino una herramienta que da miedo, es terrible, ¿cierto? Pero yo creo que eso es muy importante, transformar la manera como se enseña el derecho. Es decir, que las personas sientan que pueden usar ese derecho, que son titulares de derechos, que esos derechos los ayudan, que están ahí para protegerlos, etcétera, etcétera. Y eso pasa por una reforma en la manera a través de la cual se enseña el derecho. Es que el derecho no se debe enseñar como una cosa
complicadísima a la que solo acceden unas pocas personas, sino democratizarlo, que los estudiantes además tengan una mente crítica frente al derecho, es decir, que puedan decir, esta ley es injusta, ¿cómo puedo cambiarla? O esta aplicación de la ley, ya que te ha interesado tanto lo de las políticas públicas, no es la más, digamos, incluyente, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero que mis estudiantes se enamoren del derecho. Por el contrario, no quiero que lleguen a pensar qué horror, el derecho en realidad es como una daga que tengo. No, el derecho. No, es que eso no lo piensan los estudiantes. Los pensamos los que tenemos que por recurrir. Eso, pero pasa por la gente que aplica el derecho. Totalmente, pero nos vamos a interrumpir un momentito, ahora regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas. Los libros. Matar a un ruiseñor, del escritor estadounidense Harper Lee. Son los años 30, ni más ni menos que en Alabama. El abogado Atticus Finch toma la defensa de Tom Robinson, un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca. La historia la narra una niña, la hija de Atticus. También existe la película dirigida por Robert Mulligan, está en Prime Video. En las películas es un documental. La voz de Hind Rahab, de la directora tunecina Kauter Benjania. Todos recordamos esas horas terribles que tuvieron una amplia cobertura mediática. La niñita palestina de 5 años que huyó con su tío, su tía y sus 3 primitos en un coche y fueron atacados por un tanque israelí. Solo Hind sobrevivió y pudo mantenerse en comunicación por teléfono con personas de la Media Luna Roja Palestina. Una ambulancia fue a rescatarla, la niña y los rescatistas fueron asesinados. El documental está en Filmin. Argentina, 1985, del director argentino Santiago Mitre, tomada de la historia real del llamado juicio a las juntas contra 9 integrantes de las juntas militares. Stracera llevó la acusación con el apoyo de Luis Gabriel Moreno Campo, quien contrató un grupo de jóvenes abogados de entre 20 y 24 años. Eso me encanta, que estaban dispuestos a tomar todos los riesgos para que se hiciera justicia y lo lograron. Está en Prime Video y hay otro documental que se llama El Juicio, que trata de exactamente de lo mismo y donde vienen las cintas originales. La película Simone, la mujer del siglo, del cineasta francés Olivier Dahan, la vida de Simone Veil, política francesa, sobreviviente de Auschwitz. Ella fue quien logró la legalización del aborto en Francia, la ley lleva su nombre, Ley Veil, y hizo grabar este dato de su vida, me gusta muchísimo, su número de deportada. Ella estuvo en Auschwitz en la espada que recibió al integrarse a la Academia Francesa. ¿Hay algo que tú nos quieras recomendar? Pues mira, tantas cosas. Yo, en realidad, mi pasión es la literatura, pero quisiera recomendar una novela pues una biografía que acabo de terminar de leer de Jasmina Becerra que se llama La Reina de Espadas, que es sobre Elena Garro. Elena Garro, sí. Que me encantó, pues, porque conocía menos sobre la vida de Elena Garro, pero también la manera como está hecha la biografía es lindísima. Es como una biografía, pero también es la historia de Jasmina en relación con esa biografía, que es muy linda. Sí, sí la leí. Y una novela muy corta de Simone de Beauvoir que se llama Acontecimiento en Moscú, que es Simone, el personaje principal es una mujer mayor y su esposo, que ya están mayores, viajan a Moscú porque la hija de él vive allá, y es un poco una novela sobre las relaciones en la vejez y como las frustraciones y las dificultades que tiene la vejez, y ese carácter como semidulce que tiene la vejez. ¿Y con el tema del derecho? En relación con el derecho, bueno, la razón por la que yo escribí derecho es el primer libro que dijiste, que es Matar a un ruiseñor, sobre el tema del derecho. La otra novela que iba a recomendar es una novela también sobre el envejecimiento y el derecho, que es Elena Sabe, de la argentina Claudia Piñeiro, que también es una película en Netflix y es muy lindo y tiene que ver con el derecho también, porque tiene que ver con el acceso al derecho a la salud, tiene que ver con un tema importantísimo para las mujeres, es Mujeres y Ciudad, es decir, cómo las mujeres, qué nos pasa a las mujeres recorriendo una ciudad en el sistema de transporte público, que a veces es muy difícil.
Esos serían los 3 que yo Sí, recomendaría. y con las niñas y los niños, a veces 2 y 3 criaturas. Exacto, sí. Sí, cuéntanos de esta conferencia magistral que tú diste en la Ibero, justamente. Sí, continuamos con el tema de la vejez que mencionas en tus recomendaciones. Sí, pues yo me he interesado mucho por el tema de la vejez, obviamente porque pues todos envejecemos, pero digamos yo soy una persona de 60 años y he visto cuáles son las múltiples dificultades que las mujeres enfrentamos en la vejez. Y entonces, digamos, la ponencia tenía que ver con el hecho de que en muchas legislaciones en América Latina la vejez se trata simplemente como un asunto de discriminación, que no estoy diciendo que no lo sea, en el sentido de que, por ejemplo, para las mujeres mayores después de cierta edad es muy difícil conseguir un trabajo. Para los hombres también, pero para las mujeres más. Eso que se llama la prepensión, que si uno está cerca de pensionarse, casi nadie lo contrata. Entonces sí hay muchas maneras de discriminación. Piensa en el uso de la tecnología y la vejez. O sea, hay muchos temas que diariamente tú tienes que estar haciendo con la tecnología, claves en el celular, mostrando un pasaje en el aeropuerto, etcétera, que realmente para personas que no somos tan diestras en los temas tecnológicos, piensa en la pandemia, o sea, hay muchos temas que termina siendo discriminación. Pero yo en realidad quería decir, eso no es suficiente. Y no es suficiente porque lo que nos pasa a las mujeres en la vejez es producto, pues, o a todos, pero es producto de nuestra historia de vida. Entonces, si hemos tenido, por ejemplo, trabajos muy precarios o hemos tenido que salir del trabajo para cuidar de nuestros hijos o de nuestros padres, volver a entrar al mercado significa que hemos dejado de contribuir, por ejemplo, al sistema de pensiones. Entonces tenemos huecos temporales en el currículum. Entonces recibes menos recursos. Entonces yo quisiera, y eso es un proyecto en el que estoy empezando a trabajar ahora, pero quiero ver la vejez menos como un asunto de discriminación, sino como discriminación y otros temas. Es decir, cómo podemos empezar a ayudar a las mujeres desde antes para que sus contribuciones a la pensión sean mejores, cómo podemos darles opciones para el cuidado de sus padres o de sus nietos cuando tienen que hacerlo, qué cambios se tienen que hacer en las ciudades para que las personas, por ejemplo, cuando se tengan que transportar de un sitio a otro y son adultos mayores, por ejemplo, la ciudad de París es sorprendente, pero muy pocas estaciones de metro tienen ascensor. Entonces, si tú eres un adulto mayor que te cuesta trabajo subir o bajar escaleras, olvídate. Pues, claro, puedes tomar un bus, pero no el sistema de transporte. Entonces, ¿cuáles son todas esa constelación de ajustes que deberíamos estar pensando todo el tiempo en relación con el envejecimiento en general, pero el envejecimiento de las mujeres en particular? No, y lo que tú mencionaste es la desprotección por la desigualdad de ingresos también. Sí, exacto, exacto. ¿Cómo se puede compensar esa desigualdad de ingresos que en realidad es producto del trabajo de cuidado, digamos, en el transcurso de una vida? Y también de tener menos oportunidades, pero ¿cómo se podría compensar? Se me hace un tema muy, muy importante para pensar. Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, hay países que tienen una pensión mínima para las mujeres para compensar esos vacíos de recursos que tienen, por ejemplo. Y la otra cosa que se me ocurriría, que ya la hablamos, es los centros de cuidado universales de niños o de adultos, un poco para que las mujeres no se vean obligadas a salir del mercado y no tener esos baches, digamos, salariales que se tienen. Nos faltan 2 minutos y medio y 30 segundos para terminar el programa. ¿Hay algo que tú nos quieras comentar? Que te sea importante, que veas en la legislación mexicana, que nos quisieras sugerir, dejarnos para reflexionar. No, yo creo que tal vez lo que quisiera terminar mi reflexión es como con algo que dije en el transcurso de esta conversación, y es como que siempre tenemos que estar constantemente revisando dónde están los focos de desigualdad entre hombres y mujeres, y entre también distintos segmentos de la sociedad. Es decir, que no sea simplemente algo que le tomemos una foto, sino siempre lo miremos.
Sí, o sea, pensar en lo cotidiano, en la desigualdad Exacto, entre los seres humanos por cantidades de razones, ¿no? exacto. Por exacto. cuestiones de edad, por... Oye, pues te deseamos un muy buen viaje de regreso. Muchas gracias por tenerme acá y por la invitación. Ya regresarás cuando vengas a México. Ojalá. Muchas gracias, Elena Alvear, abogada colombiana. Actualmente es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París, abogada por la Facultad de Derecho de los Andes, maestra y doctora por la Escuela de Derecho de Harvard. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.